Señor alcalde, ¿podría decirnos cuál es la visión de Bogotá frente a la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático? Yo fui elegido con un programa que mayoritariamente el pueblo bogotano votó, que tenía como segundo gran eje la lucha contra el cambio climático. Emparentamos dos conceptos: la segregación social. Usted sabe que las ciudades latinoamericanas no solamente son de las ciudades más grandes del mundo, no solamente la mayor parte de la población de América Latina vive en las ciudades, es el mayor porcentaje del mundo, sino que también son las ciudades más desiguales socialmente del planeta. En cierta forma, en América Latina, y Bogotá no es la excepción, la ciudad está cruzada por su contexto enorme de megápolis y también por la desigualdad social. En ese contexto crece las incidencias del clima a partir del calentamiento global. Nuestras ciudades no son grandes responsables del cambio del clima, no producen gases de efecto invernadero como sí producen sociedades profundamente consumidoras que habitan ciudades del mundo desarrollado, pero sufrimos los efectos. Y esos efectos en un contexto de desigualdad social afectan más a los pobres que a los que más tienen. De alguna manera, la destrucción de poderes estatales que el neoliberalismo a escala mundial produjo, la desvalorización del concepto del poder público, del interés general, la apatía hacia el concepto de lo público y la predominancia de lo individual, de la competitividad, del corte de los lazos de la solidaridad, de la preponderancia del mercado que avasalla lo que antes eran las funciones del Estado, produce no solamente el cambio climático, porque el cambio climático lo podríamos denominar como la insurgencia del mercado contra la vida misma, sino que produce en nuestras sociedades el que sean las sociedades más pobres las que más se afectan por el cambio climático. En Bogotá, el mercado de tierras hace que las tierras con mayor riesgo ante el cambio climático sean las que menos valgan, y las de menos riesgo son las que más valen, lo que produce un efecto de estratificación social. La población con más ingresos se va a las zonas de menos riesgo, viven allí, y las poblaciones más pobres son las que tienen que ir casi que de manera obligada a las tierras de más bajo precio, es decir, a las de más alto riesgo ante el cambio climático. Y, señor alcalde, ¿cuál es el papel que las ciudades pueden jugar frente al cambio climático actualmente? Pues de igual manera que una ciudad siente casi que con mayor profundidad que otras regiones diferentes a la ciudad los efectos del cambio climático. Un huracán entra en la ciudad de Nueva York y la destruye, pero al destruirla no solamente destruye unas cuantas hectáreas que conforman la ciudad, sino que afecta millones de vidas, rompe completamente la cotidianidad, la normalidad de la vida de millones de personas en apenas unas horas. Igual sucede si hablásemos de Miami, igual sucede si hablásemos de las ciudades filipinas, igual sucede si hablásemos de la ciudad de Bogotá. Las inundaciones en Colombia son la expresión del cambio climático en nuestro país. Han muerto centenares de personas por ellas, inundan miles de hectáreas en todo el territorio nacional, pero no produce el mismo efecto una inundación en un terreno deshabitado o poco habitado que una inundación en la ciudad de Bogotá. En pocos instantes, 1 millón de personas pueden cambiar completamente su vida porque tienen que desplazarse si un área de la ciudad se inunda. Y en esa medida la ciudad es más sensible al cambio climático. Y al ser más sensible al cambio climático, los movimientos sociales de la ciudad, los gobiernos locales, se ven más incentivados a mitigar
el cambio climático, adaptar la ciudad al cambio climático, que los estados nacionales, que los gobiernos a escala nacional. Por eso en cumbres como esta usted ve ciudades mucho más audaces, con propuestas mucho más concretas y profundas que gobiernos nacionales, tomando decisiones respecto a lo que yo considero hoy es el peor enemigo que tiene la humanidad y que produjo la humanidad misma, el cambio climático. Y en el caso concreto de Bogotá, ¿qué propuestas tiene la ciudad frente al tema y cuáles se estarían implementando? Si lo vemos desde la perspectiva de mitigar el cambio climático, mitigar significa disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, básicamente en Bogotá metano y gas carbónico. En ese sentido, el principal factor de emisión de gases de efecto invernadero de la ciudad es el transporte público, porque tiene tecnologías atrasadas, motores de combustión en base a diésel y a gasolina. Y el segundo factor es el relleno sanitario, enterrar residuos, que ha sido la manera tradicional de manejar las limpiezas en las ciudades latinoamericanas. Este último produce gas metano, que es peor desde el punto de vista del calentamiento global. Por tanto, la política que hemos incentivado para mitigar el cambio climático ha sido transformar el transporte público, dándole prioridad a modos no motorizados, el peatón, la bicicleta, y en el transporte motorizado priorizar el transporte público, pero incentivando el traslado tecnológico hacia modos electrificados del transporte público. Metro, tranvías, buses eléctricos o buses semieléctricos. Y chatarrizando miles de buses viejos que mantenían esas tecnologías altamente contaminantes. En segundo lugar, sobre el relleno sanitario hemos pasado lentamente, quisiera que fuera más rápido, de un modelo de RBL tradicional que entierra el residuo hacia el aprovechamiento de los residuos, incluso con un cambio del componente social que opera el modelo de aseo de la ciudad, de grandes operadores privados que enterraban la basura con un gran negocio privado en sus manos, hacia miles de recicladores humildes que aprovechan el residuo, el Estado los apoya, los remunera y que nos permite una actividad mucho más convivial con el planeta. Cambio social que ha sido dramático en mi caso porque ha desatado procesos casi que de tipo judicial por haber tomado esa decisión en contra de un interés particular tan poderoso. Ahora, desde el punto de vista de la adaptación del cambio climático, que es ya no cómo no se emite gases de efecto invernadero, sino cómo una ciudad resiste los efectos adversos del clima cada vez más agudos. Entonces hemos tomado dos grandes medidas. Una, la reubicación de familias que viven en alto riesgo, la inmensa mayoría pobres, la inmensa mayoría víctimas de la violencia física que se da en Colombia, la inmensa mayoría mujeres, madres, cabeza de familia. Pagamos por lo que tienen allí, su casa rudimentaria, y les entregamos un valor de reconocimiento que permite que pueda vivir en una zona de menor riesgo. Son 15.000 las familias que en la ciudad de Bogotá viven en alto riesgo y hasta ahora el programa lleva 2.000 reubicadas. Nos falta mucho, pero es sustancial para que en el próximo invierno las lluvias no maten en Bogotá. Y el segundo gran elemento de política pública es lo que hemos denominado el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Un trabajo de casi 4 años, normativo, que busca prohibir la construcción en las zonas de alto riesgo, que busca que el constructor antes de construir pueda aportar en espacio público blando para que la ciudad sea más resistente al agua lluvia, que busca
edificar más en el centro de la ciudad que en los bordes. Los bordes son de más alto riesgo. Esos cambios de ordenamiento territorial han provocado conflictos de interés. Los poseedores de tierra de los bordes de la ciudad se oponen al decreto, tratan de derrumbarlo. En el Consejo de la Ciudad no duró sino 3 horas la discusión, que era de 500 artículos. Trataron de derogarlo también vía Consejo. Ciertos intereses particulares se han opuesto a que la ciudad se reacomode de tal manera que pueda ser más resistente al cambio climático, más resiliente, como es la palabra que hoy se usa en todos los ámbitos urbanos del mundo. Una ciudad resiliente implica que el poder público sea muy fuerte, que la democracia sea muy fuerte y que el interés general sea el interés que guíe las decisiones urbanísticas de la ciudad.